de habilidades blandas. ¿Ya me pueden ver? Ya. Sí. Perfecto. Pues reciban la bienvenida otra vez a esta sesión de habilidades blandas. Estamos empezando un nuevo módulo en el que vamos a estar hablando sobre comunicación, sobre todo en el ámbito profesional, comunicación efectiva en el ámbito profesional. Son 2 módulos, en realidad son varias sesiones, en total van a ser 6, en las que vamos a estar hablando de este tema, clase. Entonces, bueno, otra vez a todos los que se están uniendo en esta hermosa mañana de sábado, que además ya es julio. Odio los memes de Julio Iglesias. Espero que ustedes no sean esas personas que los manden a sus compañeros durante los 31 días de julio. Sí, por favor, reconsideren, ¿no? Pero fuera de eso, me da muchísimo gusto verlos, estar con ustedes. Como les decía, la comunicación, bueno, vamos a tener 2 módulos completos hablando de comunicación, es decir, un total de 6 sesiones. Para todas las personas que a lo mejor nuevas, que andan por ahí un poco despistadas, si esta es su primera clase en la UCA, este, eh, no están en la sesión adecuada. El resto son completamente bienvenidos, digo los demás también, pero me parece que los alumnos de nuevo ingreso tendrían que estar en la sesión con la maestra, con la profesora María Flores, que dan las sesiones de inducción y me dicen que son muy interesantes. ¿Vale? Les decía, hemos platicado, digo, la comunicación de entrada es un elemento inherente y fundamental de todas las interacciones humanas, desde que descendimos del primer árbol, ¿no? Hay un escritor que se llama Douglas Adams, no sé si lo han leído, no me acuerdo si era Terry Pratchett, bueno, ellos eran amigos y hablaban de temas muy parecidos, que decía en plan de broma que el lenguaje es un invento que hizo un mono para comunicarle al otro mono, ¿no? Dónde estaba en qué árbol se encontraba la mejor fruta, ¿no? Entonces, es por supuesto que uno de los elementos que nos distinguen del resto de las especies. A través del lenguaje se construyen muchísimas estructuras y muchísimas plataformas y muchísimas relaciones. No nos vamos a enfocar tanto en ello, uno porque no soy experto, dos porque no es el tema de esta clase. Nos vamos a enfocar, como siempre, en el ámbito organizacional, la manera en que la comunicación y el uso correcto del lenguaje, tanto de manera escrita como de manera verbal, nos podemos utilizar estas herramientas para fortalecer a los, a los equipos, obviamente a los individuos, para transmitir los mensajes correctos, hablando de cultura organizacional, hablando de todo este cúmulo de elementos que ya hemos platicado a lo largo de estas sesiones, en las que hemos estado mucho más enfocadas en los temas de desarrollo organizacional, ¿no? Obviamente desde la perspectiva de las habilidades blandas. Y bueno, me parece que van a ser sesiones muy, muy interesantes. Me gustaría, como siempre, digo, no tengo que pedírselos porque me encanta que siempre participen, solo es el recordatorio que su participación es lo que realmente enriquece estas sesiones. Y pues, si les late, vamos a comenzar, ¿les parece? Digo, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Es primero definir la importancia de la comunicación escrita efectiva en el ámbito profesional y las ventajas de desplegar una estrategia de comunicación en los equipos, hablando como de células micro y en las organizaciones a nivel macro, y todos los beneficios que nos puede traer o que nos van a traer una buena estrategia, una buena estrategia de comunicación. ¿Cómo me escuchan bien, clase? Te escuchamos, bueno, yo te escucho al menos como muy grave, como que la voz se distorsiona un poquito, pero sí alcanzo a entenderte. ¿Qué tal el resto de los? Creo que están, a ver. Como si estuvieras en una, como si estuvieras seco, como si estuvieras en una caja. A ver, déjenme entonces voy a desconectar el headset porque se me hace que ya valió. Ahora, ¿qué tal me escuchan? ¿Mejor o peor? Igual, Igual, a ver, entonces, mejor, dice Matilde que mejor. O igual. Mejor, igual o peor. Mejor. ¿Sí? Ok, vale, vamos a continuar. Espero que esto se resuelva porque ya no tengo otro micrófono. A ver, pero déjenme editar. ¿no tienes Solamente efecto estadio? cuidado con los ecos de nosotros. Ya, a ver, micrófono. Voy a intentar cambiar al micrófono de la cámara web. A ver qué tal ahora.
más o menos. ¿Igual? Bueno. Habla un poquito más para escuchar. Igual. Bueno, pero ¿es aceptable el nivel de volumen Sí. y claridad? Se entiende bien. Súper, perfecto, clase. Muchísimas gracias y disculpen los problemas técnicos. Justo hablando de la comunicación, ¿no? Hablando del ruido y hablando de todos estos interruptores dentro del flujo de la comunicación, me parece que los elementos tecnológicos o la distorsión, hay muchos tipos de ruido, lo vamos a platicar un poquito más adelante, este es uno de ellos, pero espero que la claridad, y también vamos a hablar de la claridad del mensaje, se mantenga durante esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está la agenda? Nunca la respetamos, pero no importa, me parece que está mejor. Ya vimos el reel y les estoy dando la bienvenida. Estoy compartiendo con ustedes el objetivo de la sesión. Obviamente vamos a elaborar mucho más a detalle qué es la comunicación efectiva, cómo lograr la comunicación efectiva en mi equipo, ¿no? Recordemos que esto de mi equipo no necesariamente es que ustedes estén ejerciendo un rol de liderazgo, que seguramente lo van a hacer pronto, si no es que ya lo están haciendo ya, pero sí significa que como miembros denme un segundo, por favor. A ver. Bueno, me están dando una idea de cómo eliminar el eco. Pues sí, al parecer sí, listo. Pues es eso, desde los equipos, perdón, retomando la idea, no necesariamente que nosotros seamos líderes, pero sí asumiendo la responsabilidad de por lo menos transmitir el mensaje de manera correcta y asegurar que tengamos cierta retroalimentación, que ese es otro tema del que vamos a estar platicando a lo largo de estas sesiones. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a tener una actividad en los breakout rooms y, por último, bueno, además de presentar los resultados de esta actividad, nos vamos a ir a las conclusiones y a las despedidas, como en todas las sesiones, ¿de acuerdo? Ahora, nada más como para ilustrarlo, y esta creo que es la primera vez que lo hago, pero me parece importante, y lo voy a empezar a realizar a partir de ahora. Estos son los módulos, los dos módulos de comunicación profesional efectiva, la parte 1 y la parte 2, y las 6 sesiones que lo conforman para que vayan, estén enterados de qué vamos a estar platicando. Y bueno, también creo que una parte importante como en su formación de estudiantes y en su participación en estas sesiones de habilidades blandas, no es necesariamente que se preparen, porque no es tarea como tal, pero por lo menos que sí conozcan los temas de los que vamos a estar platicando para que se anticipen. Y otra vez, a lo mejor con preguntas específicas, con temas que les gustaría discutir en estas sesiones, en general, que sepan y que vayamos creando cierta anticipación y cierta preparación para enriquecer las clases aún más cuando estemos precisamente en estas sesiones de sábado en vivo. ¿Vale? Entonces, la primera sesión es la de hoy, que vamos a hablar un poco de comunicación escrita. En la segunda nos vamos a enfocar en la parte de redacción. En la tercera nos vamos a enfocar en la parte de síntesis de mensajes, que a mí me parece vital. La capacidad de síntesis a la hora del proceso de comunicación a mí me parece uno de los elementos más importantes, ¿no? Seguramente, digo, a mí me pasa también, no es que mi comunicación sea perfecta, pero a mí muchas veces me dicen, oye, güey, hablas mucho, ¿no? Y no sé, no lo considero un cumplido, al contrario, lo considero un área de mejora, porque me parece que si alguien habla mucho y es tu interlocutor, yo estoy elaborando el tema un poco fuera de, pero cuando tu interlocutor piensa que hablas mucho, algunas veces también interpreta que no estás siendo claro con el mensaje, ¿no? Digo, si estás contando una historia, a lo mejor discurrir o alargarse demasiado no es tan malo, ¿no? Dependiendo del tipo de historia que estás contando. Pero cuando estás tratando de transmitir un mensaje, de dar una instrucción, de hacer una sugerencia, sobre todo dentro del ámbito profesional, la capacidad de síntesis es vital, ¿no? Entonces, ese es un tema muy, muy importante. Durante la segunda parte, el segundo módulo en el que vamos a estar hablando de comunicación profesional, vamos a enfocarnos en la parte de escucha activa, que también es muy importante. No he visto a Patricio si se ha unido, pero me quedé muchísimo con esa frase que nos compartió hace varias semanas, probablemente tenga más de un mes, donde decía que los seres humanos estamos programados, estamos educados para escuchar
para poder responder, y no para interiorizar el mensaje que nos están transmitiendo. Entonces, la escucha activa también es un elemento muy, muy importante. Luego nos vamos a enfocar en la parte de hacer las preguntas correctas, porque eso también contribuye directamente a la eficiencia o a la eficacia del flujo de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas o qué tipo de preguntas puedes hacer durante tu comunicación, durante un flujo de comunicación en el ámbito organizacional, para que el mensaje quede claro, ¿no? Asumiendo, por supuesto, que la responsabilidad de la claridad del mensaje no solo viene por parte del emisor, sino también del receptor. Vamos a hablar un poco más acerca del modelo transaccional de la comunicación, lo vamos a abordar de manera general, pero ahí se enfoca el hacer las preguntas correctas, ¿no? La retroalimentación que existe dentro del flujo de comunicación. Y por último, hablando de contar historias, vamos a enfocarnos al storytelling. El storytelling, bueno, no me voy a adelantar muchísimo, creo que es un concepto, es un elemento que ha cobrado muchísima importancia, sobre todo en el ámbito, bueno, no solo en el ámbito profesional, me parece que en todos lados de la vida pública, de la conversación pública, ¿no? Las diferentes narrativas que existen, la manera en que hay un hilo conductor o un eje rector sobre los mensajes que transmiten las organizaciones, las sociedades, los gobiernos, sea para bien o para mal, pero es un elemento muy importante. Y por último, algunos tips sobre hablar en público, que también a mucha gente no le gusta, a mucha gente le da vergüenza. En realidad, durante nuestra educación básica, primaria, secundaria, preparatoria y los equivalentes para el resto de los países de Hispanoamérica, en donde tenemos alumnos, pues muy pocas veces nos preparan para ese tipo de actividad, ¿no? Tienes que presentar, hacer una exposición en tu clase de historia, en tu clase de literatura, y a lo que menos le importa al profesor es la manera en que estás presentando, y les importa mucho más el contenido que tratas de transmitir, que bueno, se pierde muchísimas veces porque no desarrollamos esas habilidades desde jóvenes, y cuando llegamos al ámbito profesional, a la vida laboral, profesional, nos cuesta muchísimo trabajo y hacemos papeles terribles, ¿no? Y bueno, eso es algo que vamos a tratar no de revertir, porque solo va a ser una sesión, pero sí dar algunos puntos interesantes sobre cómo podemos mejorar nuestra capacidad para hablar en público. ¿Tiene sentido estos temas que vamos a estar abordando durante las siguientes 6 semanas? Bueno, 5 porque ya estamos en la primera sesión. ¿Late? Sí, sí, está padre porque de hecho estoy tomando cursos exactamente de esto ahorita. Buenísimo, buenísimo, Leo. Como siempre, tu participación siempre va a reforzar la clase. ¿Me siguen escuchando bien? Más o menos. Te oímos, te entendemos, Ok. pero Qué raro está. Es la primera vez que me hacen este comentario. ¿En las otras sesiones había sucedido? mientras más lento hablas, más se te entiende. Ok. Mientras más rápido hablas, más se fusionan los sonidos. Voy a tratar de vocalizar mucho más. Muchas gracias, Leo. Entonces, esta semana, clase, no va a haber un video, porque no pude encontrar alguno que reflejara de manera precisa las preguntas detonadoras que siempre me gusta hacerles. Entonces vamos a pasar directamente a la pregunta, y esta es para que ustedes más bien me compartan sus experiencias o sus ideas sobre, digo, es un término muy general y se puede elaborar de manera mucho más clara, pero creo que por lo menos en México utilizamos mucho ese término: faltó comunicación. Entonces mi pregunta para ustedes, para comenzar la sesión de hoy, es: ¿en qué situaciones me he encontrado, a ustedes, donde pienso faltó comunicación? Adelante, clase. Mientras yo voy a tratar de arreglar el micrófono. Adelante, Patricio. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Ando con una condición de salud, así que pido disculpas por mi voz ositosa, ¿sí? Específicamente, desde mi perspectiva, creo que la falta de comunicación en mí se da cuando no logro realmente elaborar la idea y que el otro pueda comprenderla. Específicamente es hacerme responsable de lo que yo quiero que la otra persona entienda, que incluso a veces va más allá de lo que yo quiero decir. Nosotros siempre comunicamos A y el mensaje llega B, y mi intención es que la persona entienda A, no B. Entonces yo tengo que cerciorarme específicamente de que aquella persona haya comprendido lo que quise decir. Y bueno, creo que la falta de comunicación está dada específicamente en eso, más allá de encontrar o no las palabras,
es lograr transmitir el mensaje que yo tengo deseos que la otra persona pueda comprender. De acuerdo. Muchas gracias, Patricio. Espero que te mejores. Gracias. ¿Mejoró con este micrófono, con el del headset? Creo que lo Ahí se intenté. escucha mucho mejor, sí. Ah, Sí. perfecto. Entonces, ¿ya estamos bien? A ver, clase, ¿qué opinan? Se oye mucho mejor. Perfecto, se oye mucho mejor, muy claro. Súper, pues ya estamos del otro lado. Ya ven, ya resolvimos un problema dentro del flujo de comunicación. Estamos bien. Me parece excelente. Muchas gracias, Patricio. Y otra vez espero que te mejores muy pronto. Si estás en tratamiento, toma tu medicina. Si no te permiten tomar alcohol, cumple las instrucciones del doctor, por amor de Dios. Y ya. Pedro, adelante. Hola, muchas gracias. Hola, compañeros, buenos días. Un ejemplo de falta de comunicación y que me ha pasado en muchas ocasiones es en la enseñanza. En los maestros, y no hablo de este momento, hablo del pasado en donde uno se está formando y uno empieza a decir, las matemáticas no son para mí, el inglés no se me da, y todo eso tiene mucho que ver con los maestros que uno tiene en esos momentos que uno está empezando, porque no les preocupa si te quedó claro, no les preocupa si ellos fueron claros, no les preocupa en cambiar el ejemplo, en cambiar la forma de explicar, y se siguen derecho con el contenido y por cumplir un calendario, y está faltando comunicación muy importante en esos casos, y pueden hacer que alguien que a lo mejor sí tiene las habilidades para ser matemático, lo hagan pensar que las matemáticas no son para él. Esos momentos a mí se me hacen muy cruciales para que haya una buena comunicación y para que no exista la falta de comunicación. Ese es mi ejemplo. Es un gran ejemplo, Pedro. Muchísimas gracias y tienes toda la razón. Mi hermana se dedica también, digo, nada más complementando un poco tu comentario, mi hermana se dedica o se dedicó muchos años a la enseñanza, sobre todo para preparatoria y universidad un poquito, y siempre discutíamos que, por ejemplo, a ella nunca le ha gustado leer, le da flojera o apenas está desarrollando esa habilidad. Y digo, no sé si, no creo que ella haya sido la única persona a la que le sucedió. Un poco lo mismo Claro. que estás diciendo, tanto para las matemáticas, se aplica lo mismo para las artes y para la literatura en específico. Llega tu Es maestro cierto. de literatura en la secundaria o en la prepa y te dice, ah, lee el Quijote, güey. No, qué hueva, cabrón. O sea, y nadie te Claro. explica ni la relevancia, ni el contexto, ni discute la obra contigo, no elaboran en absoluto. Y creo que lo mismo pasa para las ciencias exactas, para las matemáticas, ¿no? Nadie se preocupa por desarrollar la idea más allá de los conceptos trigonométricos, las fórmulas, no sé, del cálculo integral, del cálculo diferencial. Te lo enseñan porque te lo tienen que enseñar, porque eres parte del currículum de la prepa y ya pasaste el Es examen, cierto. güey, A mí lárgate, ¿no? Entonces, sí, adelante. sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el grave problema de que leemos muy poco los mexicanos, porque yo recuerdo que a mí me pusieron a leer la Ilíada en secundaria, donde no tenía idea de la época de los griegos, no tenía idea de lo que pasaba en ese entonces, el vocabulario que tenía en el libro yo no lo tenía, entonces eso provocó que, ay no, a mí no me gusta la lectura, y pues para muchos yo creo que ha pasado igual, y afecta para toda la vida, ¿no? Exactamente, totalmente. Afecta para toda la vida, creo que es otra de las cosas de las que podemos hablar en cuanto a temas de comunicación. Digo, a lo mejor es un ejemplo muy dramático, pero sí real, ¿no? Porque es la educación, la formación básica de las personas. Pero en realidad, la falta de comunicación o las interrupciones o la falta de eficiencia en los procesos de comunicación tienen consecuencias a mediano plazo, bueno, inmediatas, a mediano y a muy largo plazo, ¿no? Destruyen un poco, bueno, destruye es un término muy trágico, ¿no? Pero van en detrimento o erosionan el tejido social, el ambiente organizacional, ¿no? Aterrizándolo a los equipos de trabajo. Entonces es algo muy importante. Muchas gracias por tu ejemplo, Pedro. Estuvo muy interesante. Adelante, Leo. Mira, yo he pecado siempre de lo contrario. De hecho, la gente me dice que me calle, que me comunico demasiado, ¿no? Pero ¿en qué situaciones me he encontrado donde me faltó comunicación? Es que hay un momento en el que la comunicación verbal o no verbal deja de ser efectiva.
Hablando de libros, yo soy una persona que siempre me ha gustado leer. Leo o releo 3 libros a la semana aproximadamente. Siempre tengo un libro a la mano. Por ejemplo, te estoy releyendo el Silmarillion de Tolkien porque me encanta. Pero hay un momento en el que falla. Porque voy a citar a Gohan de Dragon Ball. No, Ajá. perdón, a Androide 16 de Dragon Ah, Ball, que decía, no es pecado pelear por la justicia. Al contrario, es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Y eso me pasó, porque una vez, por ejemplo, en el metro, había 2 hombres, homofóbicos agrediendo a una pareja de jóvenes gays. Y los estaban aventando y nadie hacía nada. Intenté razonar con ellos de 1000 formas y no se pudo. Tuve que llegar con mi fuerza de plano y estamparlos contra la pared para que estos niños les dije, váyanse en el metro, chicos. Desaparecieron, en eso llega seguridad del metro, nos detienen a los 3, que estábamos ahí peleando, porque ya los habían barrado contra la pared, y de repente llegan estos chavitos atrás de la policía y, él nos salvó, él nos salvó. Hay gente que tiene tanto odio en su cabeza que no escucha, no oye y no entiende. O sea, no son empáticos y aunque apoyo la comunicación, hay momentos en la que esta falla no por la comunicación, sino porque la otra persona está cerrada a escuchar razones. Sí, gracias Leo por tu participación, gran ejemplo. Yo siempre le digo de broma a mis compañeros de trabajo, cito a otro autor que se llama Isaac Asimov, que seguramente muchos de ustedes lo ubican, ¿no? Uno de los Ujú. padres fundadores de la ciencia ficción, y él escribió una vez que la violencia es el último recurso del incompetente, ¿no? Pero yo siempre les añado, hijo, pero a veces hay personas que te dan ganas de ser incompetente, cabrón, de verdad, ¿no? Entonces, gracias Leo. Francisco. Gracias, profesor, compañeros, buenos días. Sí, en esta parte de la comunicación, yo estoy viviendo desde hace algún tiempo una situación muy complicada en el sentido que, por las características de mi actual jefe, Ujú. de alguna manera, yo no sé si sienta él que me está dando algún informe al informarme qué es lo que tengo que hacer o cómo quiere que haga las cosas, pues muy complicado que se digne siquiera a dirigirme la palabra. Normalmente la comunicación con él es vía correo electrónico y estamos a 2 metros, o sea, lo tengo Terrible. a un ladito de mí Ujú. y no sé, como que hay algo que lo le digo, no sé si piense que como que me está dando algún informe en vez de yo a él, obviamente por la parte de que yo soy el trabajador y bueno, él es el jefe. Entonces, es muy complicado la comunicación con este señor. Entonces, de alguna manera, yo lo que he optado, pues es, bueno, si quieres que así estemos, pues así vamos a estar. O sea, yo aquí en esta empresa llevo ya 8 años trabajando, él lleva 2, y de alguna manera, yo ya sé lo que tengo que hacer al dedillo, cómo tengo que hacerlo al dedillo, con quién tengo que solucionar algunos problemas, pero entonces, de alguna manera, afortunadamente, no necesito, ¿cómo se llama? De alguna instrucción extra, pero siempre es importante. Claro, digo, a pesar de que ya lleves tanto tiempo en el puesto actual y en la compañía donde estás, y conozcas tus responsabilidades al pie de la letra, no implica que no necesites retroalimentación por parte de tu jefe, ¿no? Y retroalimentación no me refiero necesariamente a estas sesiones que hemos platicado, donde se hacen posteriores a la evaluación del desempeño, sino generalmente, o en términos generales, una retroalimentación dentro del proceso de comunicación, ¿no? Si este líder tuyo se niega por las razones que sean, porque tampoco podemos suponer nada, a comunicarse contigo, pues realmente está incurriendo en una ruptura del flujo de comunicación y pues eso, te provoca problemas a ti, ¿no? Provoca problemas a la organización, ¿no? Porque estoy seguro que si no existe un proceso
mínimamente eficiente de comunicación. Hay muchísima información que se está perdiendo, ¿no? Creo que él, siendo tu jefe, podría ayudarte a tomar mejores decisiones. En general es una bola de nieve terrible del desarrollo organizacional. Ojalá puedas resolver ese tema. Francisco, ¿cuál ha sido el enfoque que has tenido? Digo, me interesa. Para tratar de mejorar esa situación. Y no estoy diciendo que tú seas el único responsable, obviamente el principal responsable es tu jefe, pero algo podemos hacer normalmente para dar a lo mejor el primer paso y ver qué sucede. Ya. Me callo mejor porque es muy sensible y todo lo toma mal. De acuerdo, ni hablar. Es una situación difícil que además estoy seguro que aquí más de uno nos hemos enfrentado a situaciones parecidas. Gracias, Francisco. Aldo y luego María, por favor. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buen día, compañeros. Pues a mí me parece muy importante algo que me gusta recalcar, que la falta de comunicación dice entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que entiendes, existen al menos 9 posibilidades de no entenderse, ¿no? Creo que tiene que ver con el mundo. Creo que tiene que ver con el mundo interno de la persona. Creo que tiene que ver también con las suposiciones, que hace rato lo mencionó, de no hacer ninguna suposición. Y ahí son los errores de la comunicación, o en donde se rompe el flujo de la comunicación, ¿no? No vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos, y entendemos lo que queremos entender, queremos escuchar lo que queremos escuchar, etc. Entonces creo que eso es el problema de la comunicación, al menos desde mi enfoque. Sí, totalmente de acuerdo. Lo vamos a platicar más adelante. Creo que lo platicamos, no sé si recuerden, al principio de las sesiones cuando hablamos precisamente de falacias, de sesgos también, ¿no? Todos, de alguna manera, todos tenemos un sesgo que tiene que ver con nuestra formación, con nuestro contexto cultural, nuestro contexto demográfico, en realidad sociodemográfico, ¿no? Y eso es lo que hace muchísimas veces que se rompan también el flujo de comunicación, que hagamos prejuicios, que emitamos prejuicios, no solo sobre las personas, sino sobre los mensajes. También sucede muchísimo. Las experiencias previas que hemos tenido, puede haber alguien al quien le estás dando una retroalimentación completamente constructiva, y porque ha tenido experiencias pésimas con otros jefes, con otros colaboradores, en automático se pone a la defensiva. Entonces, es un tema súper delicado y súper importante y muy interesante. A mí me fascina eso. Entonces, por eso justo les hacía esa pregunta, porque creo que a todos hemos atravesado situaciones muy, muy similares. María Caldera, luego Miguel, y ahorita abro el chat para leerlos porque también ha habido muy buenas participaciones. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, pues yo voy a dar como algunas que yo pienso, yo creo que es donde quizá ha faltado comunicación por parte, o en lo que yo he vivido, sin nombrar experiencias, pero sí los puntos, ¿verdad? Yo creo que es donde la otra persona no me entiende o no entiendo lo que la otra persona quiere decir. Donde quizás no me explico o no es suficiente, donde no se me escucha atentamente. También me ha pasado la falta de empatía, porque no entiendes la emoción de los demás. Muchas veces en un contexto quizás como donde estás enseñando, pues el miedo a preguntar, o donde estás aprendiendo también, el miedo a preguntar, también es una falta de comunicación. También cuando se hacen quizás solicitudes no muy específicas y pues interpretas, ¿no? Hablar sin escuchar, oír en lugar de escuchar. El exceso de palabras también para mí también me complica cuando una persona habla demasiado. Y bueno, la última o la más reciente que creo yo es que trabajo mucho con grupos de WhatsApp. Okay. Creo yo que eso también se ha dado una muy mala comunicación, porque ya sea por la mala ortografía o por no saber leer se puede interpretar cualquier cosa. Claro.
Totalmente. Muchas gracias, María. Diste ejemplos súper relevantes. Todos son tan interesantes que me gustaría comentar sobre tres. Primero, la ambigüedad que mencionas es fatal, ¿no? La ambigüedad de los mensajes, sean escritos o sean orales, o sea una instrucción verbal, es terrible. Y ahí parte muchísimo la responsabilidad del emisor del mensaje de tratar de comunicar el mensaje de manera correcta, de manera precisa. Justo me estaba acordando de una cita de este escritor que les mencionaba anteriormente, que se llama Terry Pratchett, es un escritor inglés de novelas de fantasías satíricas y muy, muy divertidas. Él era inglés precisamente, pero vivió mucho tiempo en Estados Unidos y tenía una relación interesante con los gringos. Entonces él se burlaba, ¿no? Decía, el ciudadano europeo, cuando alguien, no me acuerdo bien cómo iba, pero cuando alguien no le entiende, piensa, no me entendió, debe haber algo mal conmigo, ¿no? Hablando del mensaje que estoy dando. Dice, los gringos, bueno, no sé a los gringos, pero de los americanos, cuando alguien no les entiende, piensan, esta persona no me entendió, hay algo malo en ellos, ¿no? Entonces hablaba como de estas diferencias culturales que sí aplican totalmente a lo que estás diciendo, ¿no? La ambigüedad dando una instrucción hace que, pues eso, o sea, seas incapaz, virtualmente incapaz, de cumplir la instrucción o de entender el mensaje porque no hay información suficiente para que tú lo puedas interpretar de manera correcta. De eso vamos a platicar en unos minutos más, pero está súper bueno. El otro que rescato, María, es otra vez las sobreexplicaciones o el exceso de información es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Aquí en México, para todos los que están en México, no sé si en otros países de Hispanoamérica exista, pero tenemos el dicho de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Creo que por ahí va un poquito, o sea, ni tan poquita información que sea un mensaje ambiguo, ni demasiada como para que te pierdas en el mar de datos o de información o de instrucciones que te están dando. Creo que es ahí donde tendría que tender la transmisión de un mensaje. Y el último, María, ya para terminar con tus comentarios tan interesantes, es la redacción. Sí, definitivamente los grupos de WhatsApp o los correos electrónicos o cualquier medio escrito organizacional, más ahora que estamos conectados todo el tiempo, más ahora que la inmediatez es tan importante para la toma de decisiones, creo que sí se está perdiendo un poquito dedicarle 30 segundos más a redactar un buen mensaje de texto con comas, con acentos, ¿no? No sé si seguramente sean, no necesariamente en el ámbito profesional, pero algún WhatsApp o algún mensaje de texto de algunos de sus amigos, de su familia, de sus parejas, que le preguntas, no sé, ¿compro arroz o compro pollo, ma? Y tu mamá te pone, no, a lo que sea, o no, pollo. Entonces es, no compro pollo o no, escoge el pollo. No, ese tipo de mensajes tan bobos. La ortografía, las reglas ortográficas, si bien la lengua está viva y seguramente va a surgir el tema, si bien la lengua es un ente vivo que es de quien la habla, ¿no? Los hablantes la construyen, pues un mínimo de reglas creo que no van a matar a nadie, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en eso la próxima sesión. Muchas gracias, María. Miguel, adelante. Miguel, ¿qué es esa foto? ¿Qué es ese avatar que tienes? Ese es de un TikTok ¿cómo se dice? La aplicación esta de TikTok que te pone la cara de zombie. Me gustó, se veía medio chistosa. Está chistoso. Bueno, adelante. Yo considero, ¿verdad?, que poniendo el ejemplo, que nosotros, precisamente por la comunicación, a veces se complica directamente con los jóvenes, con los jefes. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Yo también tengo 10 años de experiencia dentro de mi misma área y conozco a la perfección, de arriba abajo, mi área y todo lo que se tiene que hacer. Y ha pasado de que igual llega un jefe nuevo, inexperto, pero ahí es donde debe de caer la concordancia, la sabiduría de uno mismo, en este caso mi persona, Ujú. de saber escuchar, de entender y de apoyar al chavo que llegó, porque al final de cuentas, por algo ese chico está ahí. A lo mejor porque tiene maestría, a lo mejor porque tiene carrera, entonces no podemos conflictuarnos en quién sabe más y quién sabe menos, sino al revés. Ok, entendí esto, estoy bien, sale, pues se hace. Porque si no, y tenemos que respetar la cadena de mando, las jerarquías, aunque yo sé que yo sé más que el otro, pero imagínate si todos los elementos, todos los integrantes de la oficina, que somos 12, y cada uno se quisiera sobreponer al mando por la experiencia, no, hombre, se haría la loquera.
pero precisamente por eso hay un jefe, hay una jerarquía para ir todos agarrados de la mano y cumplir con los objetivos de la empresa y llegar a las metas, que es lo más importante. Entonces, mi punto en conclusión es, nosotros tenemos que ser profesionales, concordes y hacer lo que nos toca, sin conflictuarnos y apoyar al jefe. Esto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Sí, digo, las estructuras organizacionales, si bien han estado cambiando en los últimos años, se están haciendo mucho más lineales, mucho más horizontales, y también la manera en que se comunica. Creo que las estructuras y los procesos, hablando de comunicación, existen para algo. Y tiene que ver también con la colaboración, con el trabajo en equipo que discutíamos hace un par de semanas. Exacto, no podemos incurrir en conflictos simplemente porque estamos en desacuerdo, ¿no? Cuando el desacuerdo es mínimo, no es fundamental, hablando de los objetivos o de la cultura de la compañía, pero sí, totalmente de acuerdo, hay que colaborar. Adelante, Vic. Gracias, Miguel. Muy buenos días, profesor. La falta de comunicación se da cuando la otra persona no se hace entender y no quiere escuchar. ¿Por qué motivo? Porque él quiere saber más que el otro. Y ahí se rompe la comunicación cuando no hay un acuerdo. Debe tener un equipo para poder llegar a un acuerdo en la comunicación. Si un jefe se quiere ser más a un colaborador que tiene más tiempo, 10 años, y no escucha porque es nuevo, ahí no, y si quiere porque tiene careta de mando, ahí se rompe la comunicación. Un jefe tiene que saber escuchar, dirigir y comprender a sus subordinados para que la cohesión fluya fácilmente a solucionar problemas y conflictos dentro de un área laboral. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Vic. Sí, muchas veces una de las principales barreras de la comunicación es esta actitud de los líderes de yo soy quien lo sabe todo y realmente no necesito ningún tipo de retroalimentación por parte de mis subordinados. No necesito a veces ni siquiera respetarlos porque yo soy el jefe, y estas actitudes pues, no solo emiten o construyen barreras en el flujo de la comunicación, sino causan problemas reales, ¿no? A nivel organizacional, a nivel de alcance de objetivos, y bueno, es un caos. Muchas gracias, Vic. Ahora sí voy a leer rápido los comentarios en el chat para que vayamos avanzando. Matilde dijo en una entrevista con un cliente para venderle que me interesa su proyecto. Ok. Melanie de plano dijo toda la vida, ¿sí? A un proyecto mejor. Dice Rafa, un error de comunicación se da muy frecuentemente cuando el locutor da por hecho que la audiencia sabe o conoce el tema del que se está hablando. Eso habla de contexto y lo vamos a platicar más adelante, Rafa. Muchas gracias. Dice Vic, no tienen pedagogía y no llevan a la práctica con ejemplos reales. Hablando de cuando estábamos discutiendo el tema de los profesores de literatura y de matemáticas. Fer dice, te metes de lleno cuando tu examen vale el 100%. Bueno, ahí sí te estás jugando la vida en un examen, más vale echarle ganas, Fer. Patricio dice, en el ámbito educativo es muy importante saber diferenciar cuándo estoy siendo pedagógico y transmitiendo el conocimiento o solo estoy demostrando que sé sobre ese tema. No se trata de ponerse a hablar como lorito, sino de lograr captar la atención de los alumnos y llevarlos a tu terreno. Por supuesto. Tuve un maestro de historia, digo, nada más para elaborar un poco tu punto o construir sobre él, mi estimado Patricio, que me llamó mucho la atención porque fue mi primera clase en toda la preparatoria. Me dijo, o lo que nos dijo es, antes como como funcionaba el modelo educativo, era el profesor transmitía conocimientos, precisamente se paraba enfrente de la clase a recitar como loro lo mucho que sabía de historia, de literatura, de lo que fuera, ¿no? Ahora el modelo como intentaba ser, digo, también eso tiene 20 años, seguramente ya cambió, es que el profesor acerque al alumno al conocimiento y que nos brinde las herramientas adecuadas para nosotros ir construyendo el conocimiento, que nos comparta ciertas habilidades y conocimientos, pero que al final el alumno sea parte central de esta construcción de conocimientos. Dice Dani, muchas gracias, Patricio. Dice Dani, para toda desilusión, para los que no les gusta leer, hay audiolibros, jijiji. Sí, esto también es un gran tema, ¿no? Porque hay algunos puristas, y tengo que confesar que yo durante algún tiempo fui uno, que decían que la literatura se tenía que consumir a través de los ojos, ¿correcto? No de leer. Pero la verdad es que las herramientas de audiolibros son maravillosas para la gente que está interesada en seguir consumiendo todo tipo de literatura, ¿no? No solo novelas, sino cualquier tipo de temas, y no tiene a lo mejor el tiempo, y que además hay gente que aprende mejor a través de los oídos, ¿no? Entonces me parece una gran herramienta. Dice Leo, Derito, en México hablar como lorito se dice hablar como merolico.
Ya, me parece que ya está un poco en desuso, pero sí totalmente merolico. Vic, la falta de comunicación es cuando la persona cree tener la razón y también porque cuando hay discriminación ya no dan trabajos de responsabilidad en lo laboral. Justo es lo que nos platicaba Víctor. Em, Francisco, ya regresó. Me callo mejor porque es muy sensible y todo lo toma mal. Ok. Cualquier cosa, ojalá pueda seguir participando, Francisco. Dice otra vez Víctor. Ay, no, pero es otro Víctor. Por ejemplo, se puede decir, cuando uno ingresa a un trabajo, en algunas ocasiones, yo trabajaba como supervisor de piso para una empresa de telecomunicaciones y en muchos casos el área de capacitación solo se dedicaba a brindar la información, más bien en cambio no se tomaba la dignidad de realizar con cada uno de los aspirantes, dedicarles el tiempo necesario para cubrir todas sus dudas. En especial, en mi caso, no me quitaba nada. Ahí no me quitaba nada enseñar, porque a mí me gustaba hacerlo. Pero aparte de, a ver, supongo que hay parte 2. Bueno, ahí el tema que estás elaborando también es muy, muy importante y muy relevante hablando del ámbito organizacional. Las áreas de capacitación funcionan en el mismo principio que estos maestros de literatura y de matemáticas que discutíamos al principio. Simplemente te sientan tu primer día un lunes, ¿no? A las 8 de la mañana, de 8 a 1 o no sé cuánto dura el curso de inducción, y te hablan durante todas esas horas acerca de la historia de la compañía, de la visión de la empresa, de los valores, del organigrama, de lo que sea, y no se preocupan en lo más mínimo por saber si estás entendiendo o si estás interiorizando ese conocimiento, ¿no? Pasan 3 meses o 4 meses y de repente alguien te hace una pregunta de cuál es nuestra visión y no te la sabes, porque además, y eso ya es otro tema de DO, y lo platicamos, creo que sí lo hablamos en algunas sesiones, las misiones y las visiones de muchas empresas están redactadas como si fueran todavía los 90, ¿no? Donde sé la mejor empresa comercializadora de no sé qué, eso a nadie le importa y nadie se lo va a aprender, y menos si, como bien dice Víctor en el curso de inducción, nadie se está preocupando por asegurarse que estás interiorizando todo ese conocimiento, que además es fundamental, lo hemos hablado aquí. Comprender la cultura de la compañía, los principios, los ejes rectores, el giro al que pertenece cada empresa, etcétera, etcétera, es fundamental y muy pocas se aseguran o se preocupan por lo menos de que los nuevos colaboradores, los nuevos ingresos aprendan eso realmente. Continuando, Víctor dice, tenemos que desempeñar 2 funciones después de un tiempo, me postulé para esa área y sí me agradó bastante. Tiene un buen final la historia, Vic, muchas gracias. Dice Ceci, peor cuando hablan demasiado y no dicen nada. Eso también es increíble. Bueno, no es increíble, pero sí provoca un impacto, que sí hay gente así. Hablan, y aquí en México también decíamos eso hace algunos años, ¿no? Hablas y no dices nada. No sé quién inventó esa frase, pero es totalmente cierto lo que dice Ceci. Hay gente que habla y habla y habla y habla y no sabes de qué está hablando, no sabes cuál es el tema que quiere abordar, no sabes nunca comprendes cuál es Está el cantinfleando. cantinfleando. Exactamente, exactamente. No sabes nunca el punto que quiere establecer, ¿no? O sea, puta, bueno, pero ya aterrízalo a algo, ¿no? Dinos algo. Si nos vas a mentar la madre, miéntanosla. Si nos vas a dar las gracias, agradécenos. Si nos vas a dar una instrucción, transmítela, pero ya por Dios, cállate, ¿no? O sea, pasa muchísimo. Dice Dani, a mí me gusta cuando hablan mucho las personas, pero depende de los temas. Podría haber personas que solo hablan incoherencias y es un poco lo mismo, hablando del mismo tema. Dice Matilde, referente al jefe del compañero, al que el jefe no se sabe comunicar, al darle la importancia que merece la comunicación, debes rodearte también de gente con la misma calidad humana y capacidad de entendimiento. En mi experiencia, hay jefes que saben ser empresarios, pero no tienen capacidad de ser líderes. Sí, o sea, hay gente que sabe hacer mucho dinero, pero no sabe gestionar un equipo totalmente. Y por tanto, se lo dejan a sus inmediatos subordinados. La pregunta es si ese jefe merece un empleado con tus capacidades. Sí, y lo hemos discutido aquí también muchas veces. Hemos establecido que por tener pésimos líderes, hay muchos colaboradores excelentes, no solo excelentes en su calidad humana, sino en su capacidad técnica, que son incapaces de alcanzar todo su potencial, ¿no? Porque este ambiente de mal liderazgo no se los permite. Dice Patricio, mucho Gregre para decir Gregorio. No sé si así digan en Argentina, pero te la voy a robar. Dice Ceci otra vez, a mi gerente le encanta hablar sobre un tema específico y puede tomarse horas. Lo mejor es darle la razón, pues si hay un punto que sea en desacuerdo, mamá mía, puede hacerlo capítulos hasta que les des la razón. Creo que va llegando la hora de dar un paso al costado, pues es abrumador. Sí, totalmente. Muchas gracias a todos por sus participaciones, clase.
no quisiera entretenerme mucho, pero creo que es importante que hablemos de los 5 axiomas de la comunicación de Paul Václavic, que fue un pedagogo, un experto en muchos temas en realidad. Pero estos 5 axiomas me parecen muy, muy interesantes. Seguramente ya los han escuchado alguna vez. Por lo menos estoy seguro que el primero ya lo hemos hablado o lo hemos discutido un poquito en esta clase, ¿no? Que el principal es imposible no comunicar. Ya adentrándonos en el tema de la comunicación, podemos reinterpretarlo como nosotros somos un mensaje por sí mismos, ¿no? Aunque no digas nada, aunque no quieras participar de la conversación, ya estás transmitiendo un mensaje, ¿no? Que se puede malinterpretar, y lo hablamos esa vez que elaboramos el punto, ¿no? Puede ser que no quieras participar en la conversación porque te sientes mal, porque estás aburrido, porque no sé, porque estás pensando en otra cosa, estás preocupado por cualquier otro tema, o porque de plano no estás interesado en ese tema en específico, o estás en contra de lo que se está diciendo en la conversación. Y aquí, no sé si les ha pasado alguna vez que están en alguna junta, están discutiendo algún tema que es una tontería para ustedes desde su perspectiva y prefieren no participar. Habrá gente que sí se enganche, que sí establezca algunos puntos, algunos contraargumentos, pero mucha gente, precisamente como no me acuerdo quién decía en el texto, prefiere dejar pasar el monólogo de su jefe porque pues, prefiere ahorrarse el, el tiempo, ¿no? Eh, el segundo es la metacomunicación, el mensaje y el metamensaje, es decir, el nivel de contenido y el nivel de relación. Es decir, no solo es importante lo que estás diciendo, y eso ya está, vamos a empezar a hablar del contexto. Creo que lo vamos a simplificar un poquito más adelante hablando de la capacidad de síntesis, pero no solo existe el mensaje, ¿no? Y ya yo lo dije porque no, también creo que se puso de moda hace algún tiempo el meme del patito ese de se tenía que decir y se dijo. Está bien, luego hay mensajes que tienen que ser transmitidos independientemente del contexto, pero la verdad no. O sea, él no solo es lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo y el contexto bajo el cual lo estás transmitiendo. Eso es muy, muy importante tenerlo en consideración a la hora de establecer el flujo de la comunicación. No sé si tenga sentido esto que les estoy diciendo. No solo es importante el contenido, sino la relación contextual del mensaje y del emisor y del receptor, y en general del contexto, puede ser el contexto que sea, el contexto estoy hablando organizacional, a nivel macro obviamente también puede ser el contexto social, el contexto cultural, también importa muchísimo quién se lo está diciendo a quién, ¿no? Entonces, eso puede crear eficiencias en la transmisión del mensaje, por supuesto, pero si no se toman en consideración estos elementos, lo que hace es que se pierda eficiencia, o se vaya deteriorando o erosionando más bien la calidad del mensaje, ¿no? El tercero es que toda comunicación es bidireccional y simultánea, ¿no? No sé si se acuerdan cuando nos enseñaban en clase de español en la primaria, por lo menos aquí en México, este modelo tradicional de la comunicación de emisor, receptor, mensaje, y lo dibujabas con flechas y alrededor ponías ruido, ¿no? Y ya eso era todo. Sin embargo, eso, a pesar de que es una manera muy, 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 muy simple de, pues sí, de simplificar cómo funciona el flujo de la comunicación o el ciclo de la comunicación, no es enteramente cierta. Por supuesto que es bidireccional, ¿no? Incluso en estas relaciones de poder que tanto hemos platicado a lo largo de estas sesiones, porque todos, no, absolutamente todas las personas que hemos participado en esta sesión, nos hemos quejado alguna vez de nuestro jefe. Siempre, siempre va a pasar, ¿no? Entonces, si ustedes son jefes, también tengan por seguro que sus colaboradores, que sus subordinados se están quejando o se han quejado alguna vez de ustedes. Es algo completamente normal, no es el tema. Pero mi punto es, aún en estas relaciones de jefe y subordinado, donde hay relaciones claras de poder, la comunicación es bidireccional, ¿no? En el sentido que incluso si el colaborador tiene una actitud sumisa, ¿no? De aceptación o de resignación a que él jamás va a poder dar su opinión o lo que sea, ya está dándole una retroalimentación al jefe y eso es lo verdaderamente peligroso. ¿Qué tipo de retroalimentación creen que le estén dando al jefe, clase? Aquí quiero abrir el micrófono para ustedes. A pesar de que no responda o que responda, sí, jefe, sí, patrón, lo que usted diga, ya está transmitiendo, ya está dando retroalimentación al jefe. ¿Cuál es? Bueno, en la fila estaba primero mi tocayo Leonardo. Ah, sí, Leo.
Sí, pero perdóname, Leo, creo que ya por pasar al siguiente slide, Leo Jiménez, ya no te escuché, pero creo que querías participar de otro tema, pero si quieres participar, adelante, y si no, Leo Granados. No, no hay problema que pase Leo Granados. Gracias. Gracias, Leo. Ok. Bueno, aquí es sumamente importante retomar un poquito lo que es la metacognición. Sí. Porque va de la mano. Yo a mis alumnos les explico qué es la metacognición con un ejemplo. Yo les digo que, en otras palabras, un metamensaje es el mensaje oculto dentro del mensaje. Es un mensaje que se transmite a través del tono de voz. Les digo, todos ustedes han sufrido los metamensajes, sean hombres o mujeres. Cuando su novia está con los brazos cruzados o novio y dice, ¿qué tienes? Nada. No, ¿qué tienes? No tengo nada. El mensaje verbal te está indicando que no tiene nada, pero el metamensaje real te está diciendo, pregúntame más y te lo diré tal vez, si es que quiero, perro maldito. Correcto. Gran ejemplo, Leo. Por supuesto, el lenguaje no verbal, el tono de voz, muchas veces, digo, y de ahí parten, por ejemplo, elementos como el sarcasmo, ¿no? El tono sarcástico. Claro, que según algunos expertos, a mí me cuesta trabajo aceptarlo, pero creo que sí tiene cierto valor o mucho de verdad, es que el sarcasmo casi siempre es destructivo, o siempre es destructivo, ¿no? Pero bueno, o sea, mi punto es, puedes decir algo como, qué bonito está, ¿no? Qué bien te salió. Y en realidad lo que estás verbalizando, si fuera en texto, dirías, bueno, ¿no? Pero con el tono de voz ya estás dando un metamensaje, exactamente, ya estás transmitiendo el mensaje dentro del mensaje. Y se complementa muchísimo. Muchas gracias, Leo. Adelante, Ana. Muchas gracias. Buenos días. A mí me pasa algo muy peculiar. Soy muy buena para escribir y me he chutado, no sé, conferencias para adolescentes y autoestima, pero al momento de yo querer expresar lo que está pasando por mi cabeza, no, está desconectado. O sea, realmente está desconectado. Y es bien difícil porque en el trabajo en el que me desenvuelvo es así como que tengo que ser súper clara y súper rápida con mis jefes y es bien difícil. Trato de hacerlo por medio de correo, de notas, literalmente de cartas, pero verá, maestro, qué difícil es poder conectar mi cerebro con mi boca. Sí, es difícil, Ana, y no te sientas mal, no hay ninguna vergüenza en eso. Es una habilidad que se puede desarrollar como todas y tiene todo el sentido del mundo. Creo, esta es una hipótesis mía, no tengo ningún estudio que lo avale, pero creo que todos somos mejores escribiendo que hablando, porque escribiendo tienes el tiempo de reflexionar lo que estás diciendo, ¿no? Tienes la capacidad de alguna manera administrar o controlar las emociones, ¿no? Estás escribiendo con mucho coraje, con mucha alegría, y entonces lees lo que estás diciendo y dices, bueno, no, a lo mejor no, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya envías el mensaje, el WhatsApp, la carta, bueno, ya nadie manda cartas, o el correo electrónico, lo que sea, pero ya le diste 2 o 3 revisadas, ya, digo, ya obviamente hablando de estas herramientas que te ayudan con la redacción y la sintaxis, igual ya hasta las consultaste, ya corregiste todas las faltas de ortografía, lo que sea. Entonces, el proceso al tomar más tiempo es mucho más fácil hacerlo con mayor calidad. Ese es mi punto. La oralidad es inmediata, ¿no? La oralidad se está construyendo de manera inmediata y estás transmitiendo el mensaje de esa misma forma y entonces dices, ya la cagué, uy, ya me trabé, uy, creo que pude haber elaborado mi punto mejor si empezaba por acá. Entonces, es normal, no te sientas mal, solo sí procura desarrollarlo porque igual que cualquier otra habilidad, si la practicas, se desarrolla. Pero para practicarla, desafortunadamente, por lo menos con la oralidad, vas a tener que cagarla varias veces, no pasa nada, pero sí, no te preocupes, es algo que nos pasa a absolutamente todos. Yo no conozco ningún gran orador que haya sido así desde el niño, o sea, nadie nace así, es una habilidad que se desarrolla, ¿va? No sé si tenga sentido lo que te estoy platicando. Totalmente, gracias. No, de nada. Vic, adelante. Profesor, es que es más fácil es escribir
porque uno coordina sus ideas, como usted lo expresó, pero cuando uno está ya hablando con alguien, hay muchas personas que nos están viendo nuestras emociones, cómo uno lo habla, en el tono de voz, cómo son nuestros gestos, cómo movemos las manos. O sea, es un análisis completo que uno lo analiza en una empresa. Yo si uno está en una reunión. Sí, totalmente. Hay gente que te está observando y que te está retroalimentando. También es feo eso. No sé si han puesto alguna, no, estoy seguro de que sí, en una exposición en la escuela o una presentación en el trabajo, ves las reacciones inmediatas de la gente y además tú las interpretas conforme a tus propios prejuicios o a tu propio contexto. Si alguien bosteza, dices, ay, le estoy aburriendo. Si ves a alguien en su celular, ves que alguien se ríe, no necesariamente se está burlando de ti porque se acordó de un meme, y es terrible. Hablar en público es una experiencia muy interesante. A mí la verdad me gusta, como tal vez lo hayan notado a lo largo de estas sesiones que llevamos juntos, pero sí es complicado, es una habilidad difícil de adquirir. Leo. Sí, ahorita no tengo ninguno, pero yo para mis alumnos utilizo una serie de hojas donde utilizo una herramienta que se llama Creative Decoding Tool, CDT, que no sé si han visto esas gráficas que son como de red, que utilizan hasta los superhéroes para ver fortalezas y debilidades. Ah, sí. Hago una base de 50 preguntas y en base a ellas hago una hoja de comunicación para cada alumno, para ver cuáles son sus fortalezas, si hablar en público es una fortaleza, si su empatía, si es su timidez, su comunicación efectiva, y así la voy desarrollando. Eso permite a los maestros identificar las competencias a través de las cuales podemos fortalecer a los alumnos en sus puntos bajos y mejorar sus fortalezas. A través de un cuestionario compuesto por 50 preguntas, o sea, basadas en preguntas psicológicas, sociológicas, psicométricas y de comportamiento. O sea, es una herramienta que ahorita me recordó mucho estos 5 puntos, porque así se ve más o menos. Y va girando. Y es muy útil para conocer los aspectos personales de cada alumno que tengo. Para no dar una comunicación, ¿cómo te lo diré? General. No tan eficiente, ¿no? O general, exacto. Ok. Está buena esa herramienta, Leo, si luego la puedes compartir. Sí. Va a estar buenísimo. Muchas gracias. Dice Dulce, exacto. Voy a continuar, perdón, con las participaciones por texto, porque también son muy importantes. Dice, exacto, el humano social y comunicativo por naturaleza, por supuesto. Ceci dice totalmente. Profe, ¿qué es un metamensaje? Ya lo platicamos. Es la parte del contexto, la parte de los elementos no verbales, no necesariamente está la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dice Patricio, ahora se debe sumar el contexto también a esos 3 factores del ciclo de la comunicación. Exactamente, lo vamos a platicar más adelante. Ya te me adelantaste, como siempre, Patricio, pero perfecto. Ceci, sí, lo curioso es que se quejan estando dentro de la organización y cuando ya no son parte realmente valoran aprendiendo. Sí es cierto, la verdad es que eso también pasa. Yo puedo hablar un poco en lo personal. Mi primera jefa fue una líder terrible como en sus tratos, como en la manera en que se comunicaba, pero al final también me enseñó muchas cosas que de alguna manera o de muchas maneras contribuyeron al profesionista en el que me convertí. Pero bueno, cuando estamos ahí, bien dicen, ¿no? Siempre el pasto es más verde del otro lado. Ni modo, creo que también es un poquito parte de la condición humana. Pero Sánchez dice, también le llamamos paralenguaje, sí, por supuesto. Vic dice, al hablar tiene que coordinar las ideas con sus emociones, como hay muchas personas que la ven, exacto, es lo que decíamos. Matilde dice, también se tienen que practicar, porque el nivel del mensaje, manejar conceptos, un léxico amplio, implica convivir y tener diálogos con personas que manejen el mismo nivel. Ese es un tema súper interesante, Matilde. No sé si necesariamente tienes que tener diálogos con personas que manejen el mismo nivel, sino más bien tú como emisor o como responsable de transmitir un mensaje, tendrías que adaptar tu mensaje a los distintos contextos. No sé si la palabra adecuada sea niveles, pero sí contextos, como decía Patricio, en el que lo estás transmitiendo definitivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en un contexto académico, un contexto, pues sí, educativo. Entonces, hablamos de esos temas, hablamos en esos términos. Si hay dudas, los elaboramos, porque de eso se trata las clases, ¿no? Yo no podría dar por hecho que todos ya conocen de lo que estoy hablando y por eso siempre trato de precisamente brindar contexto. En un ambiente más informal, puedes usar otro tipo de léxico, en el ambiente profesional, por supuesto que también utilizamos códigos particulares de esos contextos. A eso me refiero con adaptar el mensaje
al contexto. Ya lo he dicho muchas veces esa palabra. Practicar es clave, dice Ana Carolina. Gertrudes dice, la comunicación no verbal es complemento de nuestra comunicación, por supuesto. Fer dice, FODA, ¿no? El análisis FODA, un poquito lo que decía Leo, que son fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿correcto? Esa es la manera en la que se construye un análisis FODA. Leo dice, similar a un FODA, pero más amplio y desarrollado. El FODA se está quedando un poco añejo. Sí, es cierto, la verdad es que el FODA es mejorable. Totalmente de acuerdo. Aunque creo que todavía tiene cierta validez, pero sí ya va un poco de salida. Dice Sandra, súper importante, la seguridad para no tomar nada personal. Es más fácil lograrlo cuando estamos bien preparados y sabemos de lo que estamos hablando, cuando dominamos un tema. No nos preocupan las expresiones de los demás, aunque sé que hay personas a las que les es muy difícil comunicarse. Creo que eso de no tomarse nada personal también es muy, muy importante a la hora de comunicarse. Fer dice, gracias Leo, no lo conocía, jaja. Añejo pero eficiente, lo innovaron pero con el mismo objetivo. Y por último, dice Leo, la comunicación es la clave para entender y ser entendido en este mundo lleno de diferencias. Superman. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por las participaciones, clase. Termino de elaborar estos 2 puntos para que sigamos avanzando. El cuarto axioma de Paul Václavic es la comunicación es digital analógica, entendiendo la parte digital, otra vez un poco lo que ya habíamos hablado, lo que se dice, y la parte analógica es cómo se dice, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy, muy importante. Hay gente, hay muchas personas, yo lo he hecho, probablemente también ustedes, pero también seguramente también se han visto en esa situación donde alguien transmite un mensaje solo por transmitirlo y no se preocupa en absoluto por el contexto, por la situación, por su entonación, por todo este lenguaje no verbal. Y normalmente son estas personas que dicen, yo digo la verdad siempre y como sea y no me importa. Y la verdad es que ese me parece que es un enfoque erróneo. Los políticos se preparan incluso en eso. Los políticos se preparan en la comunicación verbal y digital cuando hacen un discurso. Por supuesto, ¿no? Los políticos, pero más bien me parece que los políticos son los maestros de utilizar la parte analógica o de utilizar el metamensaje para... Usan los dos mensajes los políticos. Sí, por supuesto. Tanto analógico y digital. Lo que se dice lo maneja con su expresión facial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues eso, hay gente que no se preocupa por lo que hay alrededor del mensaje y bueno, realmente no, tampoco es un comunicador muy, muy eficiente. Y por último, es que la comunicación es simétrica o complementaria, entendiendo la comunicación simétrica como la reciprocidad en las transmisiones del mensaje. Volvemos a este ejemplo del jefe y del subordinado, ¿no? A pesar de que hay una relación de poder estructural en el organigrama, si se tiene la cultura organizacional de la comunicación, si se tiene una relación de respeto, si se tiene una cultura de puertas abiertas, de informalidad que hemos discutido ya muchísimas veces en estas sesiones, se puede crear un flujo simétrico de comunicación donde hay reciprocidad. Entonces, si yo como jefe doy una retroalimentación o transmito un mensaje, mis colaboradores, mis subordinados, por llamarlos de otra forma, van a sentirse con la habilitación, hablábamos de empoderamiento la vez pasada, se van a sentir empoderados para responderme, ¿no? Y no responder en el sentido de cállese viejo loco o lo que sea, sino de decir, ¿sabes qué, jefe? Estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con estos otros puntos y elaborar argumentos. Si no existe este ambiente, si no existe este contexto, lo único que vas a hacer o lo único que se va a lograr es tener un flujo de comunicación complementario, donde simplemente es la autoridad transmite el mensaje a los subordinados o a las personas que están debajo en el organigrama, en el marco social, ¿no? También eso pasa muchísimas veces, ¿no? Algunas ocasiones, gente que pertenece a estratos socioeconómicos más altos, incluso son condescendientes con personas que pertenecen a otros contextos socioculturales, ¿no? Y piensan que están haciendo lo correcto cuando en realidad esa condescendencia lo único que ocasiona es que pues el otro
pues admita que sí y diga y no tenga la oportunidad de dar retroalimentación porque tratan a la gente como deficiente, como tonta, como que no va a saber responder, como que no va a saber qué significa tal palabra. Entonces, hay que también tener mucho cuidado con eso, clase. Una vez que estén transmitiendo un mensaje y ustedes estén en una posición de autoridad o de poder, traten de tender esos puentes porque ahí en ese contexto en específico sí va a ser su responsabilidad contribuir directamente o garantizar que se pueda crear un flujo recíproco de la comunicación, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Primero, verbalizándolo de manera tal cual. O sea, en este espacio, todas las ideas son bienvenidas, pero no solo decirlo, porque recuerden que, digo, esto no lo seguramente los quienes son líderes y quienes son también padres y madres lo saben, los hijos y los colaboradores no hacen lo que tú dices, hacen lo que tú haces, ¿no? Entonces, el segundo paso, pues es obviamente liderar con el ejemplo, ¿no? Realmente, si alguien se atreve a darte una retroalimentación siendo de tu equipo, siendo tu colaborador, escúchalo, establece puntos, no lo traten como si fuera tonto, que también eso suena fuerte, pero a veces lo hacemos. Todos hemos hecho eso, todos hemos tratado como deficiente o como inepto a alguien, que lo que sea, que está debajo de nosotros contextualmente, ¿vale? Entonces, esa es otra acción muy, muy clara para garantizar un flujo simétrico de la comunicación. No sé qué opinen. Abro la fila. Está Leo. Adelante, Leo. Bueno, Watzlawick realmente no dividió el mensaje, sino que en sí enfatizó que la comunicación tiene tanto una dimensión verbal como una no verbal. Correcto. Esto significa que nuestras palabras, lo que decimos, es la parte digital. Y nuestras expresiones faciales y nuestro lenguaje corporal es el aspecto analógico. Correcto. Él toma esto como base en sus ensayos. Totalmente de acuerdo. Creo que no podemos hacer suficiente énfasis en la parte no verbal, que es muy, muy importante. Y regresando un poquito, hoy no me acuerdo quién decía, pues que realmente le cuesta mucho más trabajo comunicarse de manera oral que de manera escrita, precisamente porque en la oralidad, tienes que controlar, o no sé si necesariamente controlar, pero tienes que aprovecharte de, o utilizar, o explotar, capitalizar, esa palabra también me choca, pero la escuché hace poco, todos estos elementos que acaba de describir Leo, la parte no verbal. Y entonces no solo es hablar, sino también controlar tu lenguaje no verbal, desde cosas tan sencillas como el contacto visual, como la entonación, Profesor, las disculpe, pausas. ¿Sí, ¿y Vic? cómo uno puede manejar, usted puede manejar la parte no verbal? Porque hay gente que por naturaleza ya transmite, o sea, nerviosismo, timidez. Hasta inclusive a veces como se expresa también ya uno interpreta lo que está diciendo a alguien. ¿Me puedes repetir tu pregunta, Vic? Uno puede manejar las emociones de no verbal. Bueno, controlar las emociones es algo, no es muy, muy complicado, pero sí es una responsabilidad individual de cada quien. Por ejemplo, para responderle, ¿le puedo responder un poquito? Sí, adelante, Leo. En base a mi propia experiencia, ¿eh? Yo siempre tengo miedo y ansiedad cuando voy a hablar ante un auditorio. Yo capitalizo este miedo y esta ansiedad y estas me impulsan y me dan fuerza para hacer lo mejor que pueda, para enfrentar mis miedos. O sea, quien no tiene miedo es un mentiroso. Todos tenemos miedo de hacer las cosas. El caso es enfrentar estos miedos y que estos miedos se vuelvan una fortaleza propia de cada quien. Tanto que antes de subir a un escenario estoy, qué miedo, ahí está la señora gorda que me está viendo feo. Ay, ahí voy. La voy a convencer a ella primero que a todos. Y ya me subo y voy. Y perdón por lo de mujer gorda, son pensamientos que me llegan a la cabeza, pero sí, voy contra cualquiera. Gracias, Leo. Espero que te haya servido eso, Vic. Yo en lo personal lo que hago, y ya sé que voy a parecer, ahora sí, como decía Patricio, lorito, porque lo platicamos hace ratito, es practica. O sea, si tienes que hablar en público, como cualquier otra habilidad, practica en el espejo. Suena ridículo un poco, pero a mí me funciona de manera maravillosa. La otra es un poco utilizar esta ansiedad que también hago, un poco complementando lo que dice Leo, es
anticipar ciertos escenarios o ciertas preguntas que te podrían hacer, anticípalas en tu mente y construye tu escenario de cómo responderías a esa pregunta o cómo reaccionarías ante esa situación. Aquí Eso. es muy importante la prospectiva, de hecho. Eso, anticipa qué es lo que podría pasar y cómo lo vas a resolver. Prepara también el mensaje que quieres transmitir, sea una presentación, sea un discurso. Nunca llegues directo a conectar tu laptop para el PowerPoint, lo que sea. Prepárate 2 o 3 minutos antes, para que tengas bien establecidos los puntos que quieres abordar, y eso ayuda, ¿no? Para la parte no verbal, que más bien era tu pregunta, pues es que también hay muchísimos cursos, no te estoy diciendo que tomes ninguno, pero más bien es que también sé tú mismo. O sea, todo el mundo tiene distintos lenguajes, ¿no? O distintas maneras de comunicar de manera no verbal. Creo que las partes o los elementos más claros es: trata de mantener contacto visual, trata de mantener una postura abierta, ¿no? Es decir, si estás parado, erguido. Si estás sentado, también endereza tu columna, un poquito echado hacia adelante también funciona. Utiliza tus manos, no demasiado, ¿no? Señala, establece puntos. Yo me he dado cuenta que yo muevo mucho las manos cuando hablo, no necesariamente aquí, porque no se ven, mis manos están acá, normalmente están acá. Me he dado cuenta que muevo muchísimo las manos cuando hablo, y por alguna razón me pone un poco nervioso porque la gente, en lugar de verme a los ojos, a veces me ve las manos. Entonces creo que eso para mí podría ser un área de mejora. Detecta cuáles son tus gestos, tus movimientos. Si te sirven para avanzar en tu storytelling, si te sirven para establecer un punto, manténlos. Si estás detectando que distraen a tu audiencia, cámbialos o elimínalos, porque también eso está generando algo de ruido. Esos son algunos puntos muy, muy generales que yo te podría compartir para que empieces a controlar mejor tu lenguaje no verbal o tus gestos, ¿vale? La entonación también. Como lo habrán notado seguramente, ya no me gusta ponerle mucho ejemplo, pero yo a veces me trabo con las palabras, y no sé si lo han notado, pero cuando me atoro con una palabra, me regreso tantito y la vuelvo a pronunciar. Hablo muy rápido también, eso también creo que es un área de mejora. Entonces, lo que he estado tratando de hacer en estas sesiones es hablar más lento para no atorarme con las palabras y ser mucho más claro, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos muy, muy, muy muy claros. Las muletillas, por supuesto. Mi muletilla seguramente, o una de mis muletillas más frecuentes en esta clase es necesariamente, ¿no? Identifiquen sus propias muletillas y trabájenlas. O no, no es cierto, sí, trabájenlas. Las muletillas utilizadas en exceso pueden ser distractores o pueden ser causas de ruido. Pero bueno, estamos hablando de la oralidad. Vamos a hablarlo más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos un poco en la parte escrita. Adelante, Dulce. Pues hay un consejito para apoyar al compañero. A mí en lo personal me ha ayudado mucho, primero, establecer bien mi tema, ¿no? Los puntos que quiero dar a conocer y practicarlo. Practicarlo, por ejemplo, frente al espejo y ver qué expresiones hago. Si yo misma me distraigo es porque fijo voy a distraer a los demás. Entonces, para poder por lo menos controlar mis expresiones un poco más, y ya practicándolo, pues a la hora de que ya se da el momento real, pues ya es más fácil, porque ya no es, ¿cómo se dijese? Ya no es algo tan complicado, porque es como de, estoy recordando lo que ya hice, y eso es como una parte vital para tener más control de tus expresiones y de tu nerviosismo incluso. A mí me ayuda mucho también, yo igual muevo mucho las manos cuando hablo, trato de tener un anillo para evitar un poco eso, y entonces mi nerviosismo se va hacia mi anillo y le doy vueltas, y de repente pues sí muevo las manos, pero ya no es tanto. Súper. Muchas gracias, Dulce. Espero que tus comentarios también les sirvan a Vic. Gertrudis. Hola, maestro, compañeros. Pues yo nada más, una pequeña aportación. Creo que algo que nos ayuda muchísimo ante cualquier situación de comunicación, algo que para mí ha sido importante es pues conocer el tema, ¿no? En primera, de lo que
de lo que voy a hablar o en el grupo donde esté inmersa, ¿no? Y también, pues, identificar el tipo de personas con las que estamos en ese momento en contacto, ¿no? En comunicación, porque creo que esos son factores que nos ayudan muchísimo definitivamente a controlar la parte emocional. Creo que es algo con lo que todos nos toca trabajar, ¿no? Sí. De una u otra forma, pues de pronto es un factor que a todos nos bloquea. Sí, es complicado. Muchas gracias, Gertrudis. Aldo y Patricio. Sí, bueno, creo que a lo que se refiere el compañero es cómo controlar la parte no verbal. Es bastante complicado porque cuando la boca va, pues el cuerpo ya fue y vino varias veces, ¿no? Y no puedes, evidentemente, dominarlo en otra persona, ¿no? Entonces, tus reacciones, el que, por ejemplo, hagas una cara de sorpresa o el que leves la ceja, eso es algo muy normal y natural, ¿no? Quizás la explicación en un contexto, si te lo permite, por ejemplo, en una conversación de entre dos personas, es como justificarla, por así decirlo, pero me parece que la pregunta iba por ahí, ¿no? Que ¿cómo haces para controlar esa parte de no verbal cuando tienes una idea, cuando tú ya tienes un contexto, conceptos, etcétera, de lo que tú aprendiste? Ejemplo, ahorita con lo que está pasando de los EYES, todo eso, pues hay gente que puede hacer cara de, pues, ¿qué onda, no? Como, yo no le voy a entrar a eso, o se ríe. O sea, me refiero a que el no verbal es muy difícil dominarlo, pues, ¿no? Porque es una reacción instantánea, no es pensada, no es algo que puedas responder, es una reacción inmediata. Las dices, estás Eso hablando, por como ejemplo, de expresiones decirle al micromomentáneas, compañero, ¿no? ¿no? Exactamente, esa es la cuestión del no verbal, pues no puedes controlarlo. Tú dices algo y la persona se sorprende o la persona asiente con la cabeza, eso no es algo inmediato. Ya, sí. ¿Sí? No es algo que puedas meterle control al cuerpo, o sea, está muy cañón, ¿no? Que alguien diga como robot, ¿no? Decir, pues, a esto sí tengo que reaccionar o a otro no. Lo que funciona o lo que sugieren, por ejemplo, en psicoterapia, la cuestión de estar como muy ecuánime, ¿no? Muy sobrio, no gesticular, etcétera, solamente estar escuchando, la escucha activa. Exacto. Aunque es complicado, tienes toda la razón, Aldo. Las microexpresiones. Gracias, Aldo. Adelante, Patricio. Sí, tenía en mente decir algo, pero ahora que lo escuché a Aldo decir lo que dice, me vino a la cabeza otra cosa. La mente inconsciente específicamente refleja su accionar a través del cuerpo. O sea, el cuerpo es la mente inconsciente. Entonces, si uno realmente quisiera tener control sobre su cuerpo, lo primero que realmente tiene que hacer es empezar a controlar a su mente inconsciente. Bueno, a través de la programación neurolingüística, por ejemplo, hay un montón de técnicas y metodologías que se pueden lograr. Pero simplemente quería aclarar eso, que sí se puede tener control sobre el cuerpo, porque si bien hay microgestos y cosas que a lo mejor puedan ir más allá de nuestras ganas de ser expresadas o no, sí se puede tener control sobre eso, Aldo. Así que sí es factible poder manejarlo. Por supuesto, requiere de entrenamiento, ¿no? Como todo. Y después, sencillamente agregar algo con lo que se hablaba Pero antes. también los microgestos. Sí. También los microgestos, perdón, Derito. Sí, se pueden controlar siempre y cuando haya un contexto adecuado. O sea, si yo tengo que mantener y sostener una mentira, evidentemente mi cuerpo, y por una cuestión de congruencia natural, va a ser muy desafiante que yo pueda mantener esa mentira sin que mi cuerpo, si es que la otra persona sabe detectarlo, yo lo pueda mantener. De hecho, bueno, los agentes o contraagentes internacionales trabajan muchísimo con lo que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo poder sostener una mentira para que mi cuerpo no me delate, y eso tiene que ver específicamente con el control de la mente inconsciente. Entonces, pasa más por ese lado. Simplemente quería agregarle a Víctor que dentro de la programación neurolingüística existe lo que se llama el modelado. El modelado es exclusivamente ver cómo yo puedo tener de otra persona los resultados de excelencia que esa persona obtiene a través de lo que está desarrollando o lo que está diciendo. El modelado es específicamente ver y obtener los patrones de conducta y de comunicación que esa persona aplica para obtener los resultados que obtiene. Y
también colaborar con que el silencio debería ser un elemento sumamente utilizado en la comunicación porque logra esto que acabo de lograr. Simplemente es mantener la atención de la persona por el hecho de saber que como no terminé lo que voy a decir, no sabe qué es lo que viene, entonces también los mantiene inmersos dentro de la comunicación. Así que el silencio también es otro factor importante. Solo eso, gracias. Gracias, Patricio. Ahorita que mencionas lo del silencio, que está súper interesante, el silencio es una parte integral de la comunicación, así como es una parte integral de la música, ¿no? Digo, nada más es como para establecer el punto, ¿no? Tienes que, la música es la combinación de sonidos y silencios, lo mismo pasa con la comunicación, ¿no? Claro, de hecho, sin silencios hay ruido. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Te escuchas un poquito mejor. Gracias por participar. Te extrañábamos. Gracias, gracias. Ceci. Hola, hola a todos. Bueno, era algo similar a lo que comentó Patricio. Y respecto ahorita a lo que dijo, pues ya mi duda quedó un poquito aclarada. Y sí es verdad eso de, nada más, bueno, sigo en duda, profesor, porque la cuestión de las gesticulaciones que tenemos, bueno, comenta Patricio que sí, y sí, es verdad, bien trabajado y hay expertos que pues lo trabajan y se dedican a eso, pero yo sí coincido con mi compañero, el primero, sí es un poquito complicado. Sí es un poquito complicado por cuestión, sí tienen que ser personas ya muy profesionales, muy preparadas, porque sí nuestro cuerpo sí habla por sí solo. Entonces, sí se reflejan varias cosas que en automático, aunque nosotros digamos, no lo voy a trabajar muy bien el inconsciente, voy a conocer muy bien a la persona, yo creo como el compañero que sí hay acciones y reacciones de nuestro cuerpo que por natural se expresan. Sí, sí, completamente, Ceci, y es un poco lo que decía Patricio, y es una reacción natural, y es una reacción inconsciente, y es una reacción completamente emotiva o emocional. Y a ver, les voy a hacer una pregunta a todos, o a ti, Ceci. Seguramente tienes una persona o varias en tu vida que cuando cualquier cosa que te dice, tienes una reacción positiva, ¿no? No sé si se te derritan los ojos de amor o lo que sea, pero también todos tenemos una o muchas más personas que en cuanto abren la boca, volteamos los ojos, ¿no? Y dices, ay, basta, este pendejo, ¿no? Porque es una reacción Como en completamente las mañaneras. sí, no, o sea, todos tenemos a alguien que provoca la misma sensación que el actual jefe del Ejecutivo en México le provoca a Aldo y a muchos de nosotros también, ¿no? Pero sí, mi punto es una reacción completamente emocional que se puede aprender a controlar, como bien dice Patricio. Hay muchas, Patricio, que es mucho más experto en programación neurolingüística que yo, dice que hay, y sí, es cierto, hay elementos, hay herramientas y metodologías que te permiten controlarlo, pero pues sí, es una reacción natural, es una reacción emotiva. Entonces, reconocerlo, creo que el primer paso, como cualquier problema, es reconocer que lo haces, ¿no? Ahora, hay otro tema también importante con estas reacciones. Decimos que la comunicación es simultánea. Esta persona, hablando de esta persona que te desespera, o que te provoca emociones negativas de hastío, de fastidio, de tedio, de irritación, de angustia, de frustración, y ya escalamos hasta el odio, no necesariamente te quiere hacer daño, ¿no? En esa situación en específico. Y tú, no necesariamente tú, pero el receptor de este mensaje, por ya tener esta reacción completamente emotiva, ya está sentando las bases de cuál es el contexto de la conversación y ya le estás bajando la calidad al mensaje. Ya esta persona se vuelve un círculo vicioso. Ya esta persona vio que le volteaste los ojos, que le torciste la boca, que le frunciste la nariz, ¿no? Entonces, esta persona también me odia, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, mi punto es, tratemos de trabajar en esas emociones. Se puede, es difícil, pero como bien decía, creo que ahí puso Leo, todo es práctica. Todo es práctica, ¿vale? Sí, profesor. Pero son sesgos esos, ¿no?
Sí son sesgos, porque estás ya emitiendo un prejuicio de que esta persona en específico, de este ente hipotético que te cae tan mal o que te desespera, ya te va a transmitir, ya te va a reclamar, ya te va a regañar, ya va a decir alguna tontería, y a veces lo único que te quiere preguntar es, voy a la tienda, ¿quieres algo del Oxxo? Lo que sea, ¿no? A veces pasa muchísimas veces. Las personas no todo el tiempo están queriéndote hacer daño o están a punto de decir una tontería. Entonces, es eso, reconozcamos el contexto, reconozcamos nuestras propias reacciones y como dice Leo, pues practiquemos para controlarlas. ¿Vale? Fer. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que en todos los temas, pues sí me identifiqué, la verdad. Yo también soy de una de esas personas que no era realmente de ahorita nada de lo que soy, gracias a ciertas personas. Y, por ejemplo, pues sí se les agradece mucho porque, pues, o sea, nada que ver de lo que era antes. Y conforme a la vida, siento que, pues siempre son pruebas y a los entornos, pues, en los que estemos, nos encontremos, siempre nos van a dejar algo. Yo siento que sí somos robotcitos de repente con la programación neurolingüística, pero hay algo que nos define como personas y pues eso es lo que nos hace más libres, ¿no? O sea, es algo que difícilmente de entender y complejo. No todos somos como que actos a ciertas cosas o funciones. De acuerdo. A ver, ¿puedes repetir esa última idea, Fer? Esa sí no la caché tanto. O sea, de que pues prácticamente ahorita estamos funcionando conforme a la sociedad, no sé, o sea, prácticamente de repente estamos algo manipulados. Ah, ok. O así. Sí, por supuesto. O sea, la influencia que ejerce la sociedad sobre nosotros, de alguna manera moldea las reacciones que tenemos o la manera en que nos comunicamos. A nivel colectivo, por supuesto, a nivel individual también. Mencionaba Aldo los prejuicios, que es algo que platicábamos desde las primeras sesiones. El contexto en el que crecemos, el contexto en el que nos desarrollamos de alguna o de muchas maneras va creando en nosotros prejuicios, la creación o la emisión de prejuicios. Sin embargo, regreso un poquito al punto. Creo que reconocer los prejuicios, reconocer los sesgos, reconocer nuestras microexpresiones y qué es lo que las detona o las personas que los detona, es el primer paso para trabajar en ellas y volver más eficiente el flujo de la comunicación. No sé si tenga sentido, Fer. Muchas gracias. María de Los Ángeles. Pregunta primero, María de Los Ángeles, ¿cómo prefieres que te llame? Ángeles, Angie, como gustes. Angie. María no me gusta. Angie. Mira, bueno, ahorita con lo que se estaba hablando, especialmente con lo que dijo Patricio, que se pueden dominar los microgestos, yo difiero en eso, porque el cuerpo siempre va a expresar lo que siente. O sea, tú puedes dominar quizá el nerviosismo, pero a veces el nerviosismo puede ser como que se sienta como ligeros temblores en la cara, qué sé yo. Ahora, de todo el cuerpo, yo creo que la parte que menos miente son los pies. Yo, por ejemplo, en mis sesiones, yo observo mucho a las personas porque su cuerpo me da una información tan importante, mucho más que lo que sale de su boca. Entonces, para mí sí es como que no podrías dominar los microgestos o todo, completamente todo el habla corporal, no se podría al 100%. Puedes dominar ciertas cosas, pero creo yo que no todo, no al 100%, porque si no dejaría la mente inconsciente de expresar lo que el cuerpo está sintiendo y que es el cuerpo, en definitiva, que nos da toda la información, porque yo puedo decir cualquier cosa, pero mi cuerpo puede decir lo contrario. Ok, muchas gracias, Angie. Digo, sí, es que ya estamos hablando incluso de escuelas de pensamiento diferentes. Está interesante. Me gustaría alimentar el debate, pero no puedo porque nos estamos quedando sin tiempo. Pero, o sea, creo que vuelvo un poco al punto. Las reacciones corporales, como bien dices, hablan y lo decía Patricio, hablan de tu inconsciente, de este pensamiento primordial al que reaccionas ante distintos estímulos, sean placenteros o sean
malos, ¿no? O sea, sean desagradables para el cuerpo humano o para ti como persona, como individuo. Creo que sí se pueden entrenar, no sé si del todo, yo pienso que sí se puede entrenar el cuerpo completamente, no sé, pero sí también estoy de acuerdo que sí, el cuerpo no miente. Otra vez, los estímulos agradables o los estímulos desagradables provocan reacciones corporales que incluso se pueden rastrear, aunque no sea un experto, a temas de biología evolutiva, ¿no? Son reacciones muy, muy primordiales, muy, muy inconscientes, que a lo mejor no se pueden eliminar, pero sí, digo, eso no, creo que mi punto es, el hecho de que no se puedan controlar del todo no significa que no tengamos que trabajar en ellas para administrarlas correctamente. Creo que es el único punto que me gustaría elaborar de ese tema. Sí, Pero sí. exacto. Lo que pasa es que se cuenta que, bueno, los seres humanos somos emocionales Ujú. y cada emoción en tu cuerpo va a desplegar una reacción. Entonces, tú puedes dominar, sí, o sea, puedes dominar a lo mejor un 60, 70, 80%, pero no al 100%, o sea, no puedes cambiar la expresión del cuerpo de acuerdo a la emoción, o sea, no en el 100%. Yo puedo, por ejemplo, si voy a estar en una presentación, buscar la manera de dominar el nerviosismo, pero no lo voy a dominar al 100%, o sea, no voy a dominar todas las reacciones de mi cuerpo al 100%. Yo puedo ensayar las posturas, la forma de pararme, la forma de mirar, pero nunca, o sea, por ejemplo, si hay sudoración, no la voy a poder controlar. Claro. Si hay temblores así, muy, muy, como microgestos, vaya, en mi cara o en mi cuerpo, tampoco los voy a poder controlar. Es decir, no se pueden controlar al 100%. Está bien, estoy de acuerdo contigo, Angie, pero por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo súper bobo, pero si alguien levanta la mano en la presentación para preguntarte algo y es alguien que te cae mal, creo que, o sea, se puede trabajar para cambiar como de esto a algo así, ¿no? O sea, creo que sí tendríamos que realizar ese esfuerzo por controlarlo. Sí se puede trabajar, sin embargo, si por ejemplo tú me caes muy bien y me hablas, mi tono de voz hacia contigo va a ser diferente y aunque yo maneje mi tono de voz, por ejemplo, con Leo, por así decirlo, por poner un ejemplo, que no me cae bien, igual va a sonar un poco diferente. Yo la puedo manipular, sí, para que no salga tal cual o que no se note, pero sí va a ser el tono diferente de una persona a otra, según como yo me lleve o me caiga, o sea, vaya, igual hasta el amor. No sé si te has fijado que cuando hay atracción entre un hombre y una mujer, ambos inconscientemente su voz es más suave, más sutil cuando se hablan uno al otro. Entonces, desde la voz, o sea, hay muchas cosas que denotan, o sea, la emoción que tú sientes, o sea, tu cuerpo de una u otra manera lo saca. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Mi único punto Pero es... todo es manipulación. Perdón que te interrumpa, Vic, pero tratemos de controlar o administrar la participación, ¿va? Perdóname, me encantan tus participaciones, pero tratemos de mantener el orden. Lo único que iba a decirte, Angie, es sí, solo eso, mi único punto es trabajemos en ello, porque trabajar en nuestras reacciones, nos enfocamos mucho en la parte no verbal, que me parece muy importante, pero si trabajamos en los elementos no verbales, si trabajamos en los elementos de contenido, en la parte verbal, y si nos esforzamos también en contextualizar el mensaje, es como se incrementa la fidelidad del mensaje que queremos transmitir. Ese es mi único punto. Fuera de eso, estoy completamente de acuerdo. Le hablas más bonito a que la persona que amas, totalmente. Le hablas no necesariamente ofensiva, otra vez mi muletilla, la voy a usar, no necesariamente con ofensas a quien te cae mal, pero sí utilizas un tono de voz más áspero. Por supuesto que es un espectro y es un rango, solo procuremos reconocer cuáles son estas variaciones en el metamensaje, en la parte no verbal, y trabajemos un poquito para incrementar la fidelidad, que de eso se trata precisamente esta clase. Muchas gracias, Angie, Leo y Ceci. Ok, mi querida Angie, trabajo como mentor de programación neurolingüística desde hace más de 20 años. Y efectivamente sí se pueden controlar los microgestos, de un 80 al 90%. Yo he creado, por ejemplo, mis gestos. Mi actitud es creada totalmente. Yo soy una persona de nacimiento fría. Tengo algo que se llama síndrome de Asperger, lo que me hace ser prácticamente inmune a las expresiones faciales y a la empatía. Yo he tomado clases de teatro, de doblaje, para imitar y actuar
las emociones que en mi interior sí siento, pero que mi cuerpo no puede expresar. Claro que tenemos un sesgo lingüístico y hay limitantes, como decía Fernanda, como la familia misma. La familia es el primer limitante para que uno pueda crecer. Por ejemplo, yo puedo engañar al polígrafo de la policía, lo he hecho 9 de 10 veces. Uno puede controlar su respiración, su ritmo cardíaco, pero digo, para unos es más fácil que para otro, eso está claro. Por ejemplo, me pongo en diferentes roles. Por ejemplo, si me dicen, oye, imítate a Broso. ¡Órale! ¡Ya llegó Broso, el payaso cochambroso, el que quiere su prao, prao, prao! ¡Órale, chamacos! O sea, uno agarra el tono de la persona, o por ejemplo, a Benito Bodoque. Oye, don Gato, el profesor Raúl tiene cara de que está enojado con nosotros por hablar demasiado. O sea, sí se puede. Es mucho esfuerzo y para algunos es más fácil que para otros, pero sí se puede. Gracias, Leo. Muchas gracias. Ceci, ya para seguir avanzando, porque nos queda muy poquito tiempo. Sí, bueno, yo entré a la clase un poquito después. No sé, a lo mejor ya lo vieron, no pasa nada, después lo checo. Pero ya respecto a todo lo que estamos comentando, bueno, y el compañero comentó que sí se puede. Y usted, profesor, comentó que sí, que trabajándolo muy bien, pero así como que algo, ¿cómo se podría decir? Algo muy clave que nos pudiera decir, como para empezar a poderlo trabajar. Es que es lo primero, creo que ya lo había mencionado, Ceci, reconócelo, no en el sentido de aceptarlo, sino identifica tus reacciones, tus microexpresiones, hablando de este tema ya para cerrar. Es fácil, porque además, digo, sí lo haces de manera inconsciente, pero es una reacción corporal muy, muy evidente. Entonces, la próxima vez que te suceda, identifícalas, y una vez identificándolas ya las puedes trabajar, ¿no? Eso creo que es lo primero que tendríamos que hacer, identificar cuáles son las reacciones. Tanto, digo, en la parte positiva, mencionaba Angie, que le hablamos más tierno a quienes queremos, que no me parece que haya ningún problema, ¿no? Esas no las controles porque son reacciones agradables, ¿no? Es una retroalimentación positiva hacia la gente que te importa, la que quieres. Creo que lo importante ahorita, o hablando del tema de la comunicación o del flujo de la comunicación, es estas microexpresiones que pueden ir, que pueden deteriorar o erosionar la calidad del mensaje. Entonces, cuando estés en una situación incómoda, donde estés nerviosa, donde tengas miedo, donde no te sientas cómoda, identifique cuáles son tus reacciones y ya con base en eso trata de trabajarlas. Cuesta un poco de trabajo, pero es completamente realizable, me parece. ¿Vale? Ok, bien, gracias. Gracias, Ceci. Entonces, vamos a avanzar rápido. Este es el modelo transaccional de la comunicación. No vamos a ahondar mucho en él, porque ya lo hemos hablado durante este ratote. Este es el emisor, el receptor, por supuesto, y sobre todo la parte de retroalimentación es muy, muy importante. Lo hemos hablado, la comunicación es simultánea, la comunicación es recíproca, ¿no? Existe un contenido, el código en el que lo estás transmitiendo, el tratamiento que le estás dando y el ruido. Creo que estos 4 puntos los podemos elaborar de la siguiente manera. Pero antes, déjenme ver. Creo que todavía no está liberada la encuesta, ¿verdad, clase? No, aún no la suben. Perfecto. En un momento más la van a subir. Entonces, todos estos puntos ya los hemos elaborado a lo largo de la discusión, de los argumentos de esta clase, que ha estado muy, muy interesante. ¿Cuáles son los elementos o cuáles son los puntos que me gustaría compartir con ustedes para empezar a trabajar en un mensaje de calidad, en un flujo verdaderamente eficiente de comunicación, en el que se garantice que ustedes como emisores o como receptores o como participantes, ya ni siquiera, no me gustaría llamar emisor y receptor, sino como participantes de un proceso de comunicación en específico en el ámbito profesional, pues aseguremos que el mensaje sea de calidad. Primero es la claridad del mensaje. Varios de ustedes y varias ya lo elaboraron. Ponemos el ejemplo un poco cómico de estas personas que hablan y hablan y hablan y no dicen nada, como Cantinflas. Entonces, lo primero es asegúrense de transmitir un mensaje claro,
¿Cómo se empieza cómo desarrollas un mensaje claro? Tienes que identificar precisamente qué es exactamente lo que quieres decir, ¿no? El segundo es la brevedad. Nunca, yo cuando tengo oportunidad de platicar de esos temas en niveles formales e informales, para mí la brevedad o la síntesis del mensaje es, en lo personal, el aspecto más importante, ¿no? Habrá documentos larguísimos, hablando de comunicación escrita, como contratos, como políticas, como manuales de procedimientos, como descripciones de puesto, donde a lo mejor no se puede ser breve o tan breve como nos gustaría. Sin embargo, en comunicados o en comunicados orales y escritos, hablando ya de comunicados organizacionales, de conferencias, de clases, incluso, la brevedad o la eficiencia es muy, muy importante. El tercero también ya lo hemos establecido muy claramente. La parte del contexto. Decir algo completamente fuera de contexto o interpretar algo, que también eso es algo que nos está pasando muchísimo, otra vez, debido a la inmediatez de las redes sociales, a la conectividad en tiempo real y la ubicuidad de esta conexión que tenemos todos. Todos tenemos un dispositivo móvil que nunca está a más de 3 metros lejos de nosotros todo el día, todo el tiempo. Me parecería demasiado. Siempre estamos conectados a la red. Y muchas veces transmitimos un mensaje o interpretamos, que es más grave, un mensaje sin el contexto adecuado y pues obviamente esa interpretación es completamente errónea. Entonces ustedes como comunicadores, como responsables de la comunicación, participantes de un flujo comunicativo, siempre tengan en consideración cuál es el contexto en el cual ustedes van a transmitir el mensaje. Pero no solo sean conscientes del contexto, creen o transmitan, creen de crear, no de creer, creen o transmitan correctamente el contexto, el metamensaje, bajo qué contexto están diciendo esas palabras, bajo qué contexto están escribiendo ese comunicado, bajo qué contexto se está creando este flujo de la comunicación, es igual o incluso a veces más importante que el mensaje mismo. El contexto siempre va a ayudar o a deteriorar el mensaje que están queriendo transmitir. Eso ya lo platicamos. Por último, bueno, no por último, no, es el impacto. ¿Qué impacto quieren crear? ¿Cuál es la relevancia de lo que están queriendo transmitir? Si es un mensaje irrelevante a nivel organizacional, no lo hagan. Si es algo que le va a afectar a muchas personas o a algunas personas en específico, transmítanlo. Y por último, es el valor que están creando. Y otra vez, a lo mejor no es el tema de la clase, pero creo que es algo de relevancia actual. Transmitir mensajes sin valor, pues es eso, no tiene ningún propósito, ¿no? Hay muchas personas en redes sociales que se hacen llamar creadores de contenido. Ese es el término más perezoso que se me ocurre, porque en ese mismo término están los divulgadores científicos que las personas que enseñan los calzones en YouTube. O sea, es exactamente el mismo término y sin embargo unos están creando contenido de valor educativo, de divulgación científica o incluso hay entretenimiento de calidad y los otros están creando basura. Aterrizado al contexto organizacional es exactamente lo mismo. Si lo que vas a transmitir durante una junta de manera oral, durante un a través de un correo electrónico o a través de un comunicado organizacional, no va a aportar nada a los objetivos organizacionales, no va a crear ningún valor, no va a contribuir a desarrollar el sentido de pertenencia a la organización, simplemente es decir algo por decirlo, mejor no lo hagan. Esos son los 5 elementos que a mí me parecen clave para crear un mensaje y un flujo de la comunicación de valor. La claridad, la brevedad, contextualizar el mensaje, considerar cuál es el impacto que se va a tener y por último, cuál es el valor que se está añadiendo a la gente, al equipo, ¿vale? Por supuesto que todo esto parte de resolver esta pregunta. ¿Con quién nos estamos comunicando? ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el impacto? ¿Y cuál es el valor? Si no conocemos quién es nuestra audiencia, que nuestra audiencia puede ser mi jefe, mi compañero de trabajo, el área de contabilidad, de cualquier otra área, si no conocemos bien cómo son, cómo funcionan y qué es lo que queremos hacer, no nos va a funcionar, ¿no? Y la otra es lo que habíamos platicado, a lo mejor enfocado a la parte de las microexpresiones, pero siempre traten de ser conscientes de sus propios filtros perceptuales. Todos interpretamos un mensaje, otra vez, en función de nuestro contexto. Nuestro contexto no es la realidad absoluta. Si bien
no quiero contradecirme con las primeras clases, la realidad objetiva existe, la interpretación que le estamos hablando, por ejemplo, o muy en específico, del flujo de la comunicación, la interpretación que le estamos dando al mensaje en el contexto tal y el mensaje tal con el tal lenguaje no verbal, no es la verdad absoluta y no es lo que por necesidad, lo que la otra persona nos está queriendo transmitir. Entonces, seamos partícipes activos del flujo de la comunicación, hagamos preguntas, demos retroalimentación, seamos conscientes de nuestros propios filtros perceptuales, porque eso va a hacer que la calidad del mensaje o del ciclo de retroalimentación mejore considerablemente. ¿Vale? Esto luego, ya nos queda muy poquito tiempo y me están pidiendo que termine la clase unos minutos antes. Simplemente a través de qué herramientas nos comunicamos de manera escrita en el ámbito profesional. Por supuesto, creo que no me acuerdo quién lo mencionó, pero bueno, que tenía grupos en WhatsApp de trabajo, los SMS ya están muy en desuso, pero todavía se utilizan. Hace poquito, o sea, esta semana estuve en contacto con un cliente en Estados Unidos, allá no sé por qué no utilizan tanto WhatsApp, tienen otras herramientas, pero me dijo, ¿sabes qué? Si tienes alguna duda, no me mandes un correo ni WhatsApp porque no lo veo, ni lo tengo en mi cel, mándame un SMS. Entonces todavía está un poco vigente. Por supuesto que los correos electrónicos, y hay otras herramientas como los newsletters, los tableros o un micrositio de la empresa donde se cargan todas las noticias, todos los avisos, y ahí es muy importante porque funcionan como un repositorio de información que se puede consultar, y esa es una de las muchas ventajas de la comunicación escrita, ¿no? A lo mejor me estoy regresando muchísimo a la primaria y a la secundaria, pero pues algunos expertos en antropología aseguran que pues, realmente la historia de la humanidad comienza con la invención del lenguaje escrito, ¿no? Porque antes se transmitía todo de manera oral y eso que hacía, pues que se perdiera, ¿no? Si mataban al juglar o si al bardo o al poeta lo mordía una víbora de camino al siguiente pueblo, ahí se perdían todas las historias. Y sin embargo, cuando se comienza con la invención de la escritura, las diferentes lenguas comienzan a desarrollar códigos para escribir, es cuando realmente comienza la historia, ¿no? Porque ya se puede documentar, se puede acceder, se puede consultar, se puede cuestionar, algo que antes no se podía porque se perdía cuando se perdía el conocimiento o la persona. Lo mismo sucede para el contexto organizacional. Si no tienes nada por escrito, en realidad no tienes nada, ¿no? Ese es el valor jurídico seguramente que hay abogados de los contratos, etcétera. Toda la comunicación escrita es un repositorio de información que nos sirve para avanzar como humanidad, como especie, aunque suene un poco dramático, pero es cierto, ¿no? Y en la parte organizacional sucede exactamente lo mismo. La comunicación escrita es muy importante porque nos permite almacenar ese conocimiento y transmitirlo. ¿Cuáles son los beneficios? Sí. ¿Cuáles son los beneficios de una buena comunicación escrita en el ámbito profesional? Creo que nos quedan claros y ya los hemos platicado a lo largo de esta sesión. Primero, motivan al equipo. Por supuesto, si transmites cuáles son los objetivos que tienes, cuáles son las acciones que se tienen que tomar, pues empiezas a desarrollar un sentido de pertenencia, que es el punto 3 justamente. Un equipo que sienta que su jefe o que la organización como tal se está comunicando, se preocupa por transmitir los mensajes correctos, empieza a desarrollar un sentido de pertenencia, pero desarrolla confianza en el equipo, que desarrolla un sentido de pertenencia que al final contribuye directamente a la productividad, que es muy importante. 2, la claridad en los mensajes, por supuesto que evitan conflictos. Esto no aplica únicamente para el trabajo, pasa en las parejas, pasa en las familias, pasa en los grupos de amigos. La comunicación efectiva, por supuesto que contribuye directamente a evitar conflictos, ¿no? Contribuye directamente a la mejora del ambiente organizacional. Y por último, lo que ya platicaba acerca de los repositorios o de la comunicación escrita, ¿no? La documentación hace que se respeten los acuerdos, ¿no? Porque ya hay algo que lo respalda. Los acuerdos generan políticas claras y las políticas claras a lo que contribuyen es a procesos mucho más eficientes, mucho más rápidos, donde todos conocemos a la perfección qué se espera de nosotros, qué acciones debemos de tomar, qué objetivos tenemos que cumplir. Y bueno, eso facilita muchísimo el proceso del que somos parte, ¿vale? Y va a haber una actividad que definitivamente ya no nos va a dar tiempo de hacer, entonces me voy a brincar a las conclusiones como siempre.
La comunicación, igual que la lengua, sea oral o escrita, es un proceso vivo y constante que ejerce influencia sobre toda la experiencia humana, ¿no? Eso creo que no hay lugar a dudas. La comunicación efectiva es una herramienta imprescindible en cualquier contexto profesional, por todo lo que ya habíamos platicado, para evitar conflictos, para mejorar procesos, para incrementar el sentido de pertenencia de los colaboradores, etcétera, ¿no? La comunicación escrita tiene un valor intrínseco para las interacciones humanas, es lo que platicamos también acerca de la documentación o el repositorio de información y de conocimiento que se puede transmitir, se puede reproducir de manera pues ya indeterminada o indefinida, entonces eso tiene un valor muy, muy grande. Y por último, volviendo un poco al tema de si el control de las expresiones, de las microexpresiones, etcétera, como cualquier habilidad, la comunicación, en específico la escrita, o la oral, puede practicarse y se puede mejorar 100%. Entonces, es difícil, por supuesto, pero como otra vez, como cualquier otra habilidad, cocinar, jugar fútbol, aprender a manejar, andar en moto, patinar, disparar o lo que sea, si se practica, se mejora, ¿vale? Pero, ¿cuál es el principio básico? Identifiquen cuáles son esas reacciones, volviendo a ese tema, identifiquen cuáles son estas expresiones, estas microexpresiones, identifiquen sus sesgos, identifiquen sus vicios del lenguaje y mídanlos, ¿no? Eso es una manera de decir, mídanlos porque lo que se puede medir, se puede mejorar, ¿vale? Entonces, es eso. Como siempre, clase, para mí fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron. Profe, ¿Sí? Creo que Melanie tiene una pregunta desde hace rato. Perdóname, Melanie, pero ya no nos da tiempo, tengo que brincarme a la otra clase, de verdad te ofrezco una disculpa. Muchas gracias, Leo. No era pregunta, profe. Era Súper. como una conclusión. Perdóname. Es que Descuide. tengo que brincar a la otra clase. Les agradezco muchísimo el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Como les dije, la próxima semana vamos a seguir hablando de estos temas durante las siguientes 6 semanas. Disfruten el fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Igualmente, profesor, muchas gracias. Bye. Gracias, muy linda clase.